Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Me voy a enfocar en este estudio a los acontecimientos que están pasando ahorita. Ah, Vamos a leer Mateo 24. Ya comenzando desde el 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie les engañe. Mirad que nadie les engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principios de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho antes. Así que si les dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Esto yo ya lo expliqué en una serie en el pasado. Está lo material, está lo carnal y está lo espiritual. Para poder entender lo espiritual necesitamos poderlo verlo físicamente. La iglesia, para entender las cosas que vienen, que se repiten, hay que estudiar el Antiguo Testamento, lo que le pasó al pueblo de Israel. Todo eso es símbolo para nosotros, la iglesia. Entonces, vamos, se los voy a decir ahorita más o menos así simple. Dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso está pasando. Hay muchas personas que están predicando a Cristo y están engañando a muchos. Dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Solo tenemos que mirar esto físicamente. Ahorita ya hay personas que se están haciendo, se están haciendo pasar por el Mesías. Dice: entonces los entregarán a tribulación. Dice: todo esto será principios de dolores. Que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es simbólico, pero primero lo tenemos que ver físicamente.
para poder entenderlo. Entonces, cuando habla nación contra nación, está hablando de, obviamente, del mundo que nosotros no podemos ver, pero para nosotros poderlo entender y ver, ¿verdad? Vamos a decir, podemos ver una nación, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde las naciones luchaban unas contra otras. Así al mirar esto, así podemos entender cómo es la lucha entre las naciones de demonios que no podemos ver. Entonces dice, los entregarán dice, y todo esto será principios de dolores. Entonces, principios de dolores. Antes de que nazca un ser, un niño, una niña, la mujer tiene parto. Eso lo menciona Pablo cuando les dice a los Gálatas, ¿verdad? En donde dice que tiene otra vez los dolores de parto. O sea, para poder nacer de nuevo es necesario, la iglesia pasa esos dolores, sobre todo las madres. ¿Quiénes son las madres? Los que predican. Ese es el símbolo. Pero tenemos que ver todo esto en el contexto que de hecho ya pasó en el tiempo de los cuando fue destruida el templo en Jerusalén en el año 70. Pero muy probablemente nosotros también ahorita lo estamos viendo. Hay una profecía en relación de que vienen tiempos bien difíciles, ¿verdad? Entonces, viene una guerra. Ahorita estamos viviendo una época que nunca se había vivido antes en la historia de la humanidad. Ahorita hay capacidad para matar a todo ser viviente en todo el mundo con las armas nucleares. Entonces, esto eventualmente va a pasar, la guerra eventualmente va a pasar. Pero antes de que venga la guerra, antes de que venga el fin, que es un símbolo, primero tiene que venir eso, o sea, guerra, reino contra reino, nación contra nación, antes del fin. Entonces, ¿qué son los principios de dolores? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo quería mencionar algunas cosas en relación a lo que está pasando aquí en relación a lo que profetizó nuestro hermano David Wilkerson. La guerra contra la iglesia ahorita es grande. La mayoría de la iglesia anda en la idolatría, sobre todo en el amor al dinero, que es idolatría. Entonces, nosotros podemos mirar cómo en el tiempo de Jeremías, si ustedes quieren entender qué es lo que nos viene o lo que ya está pasando, hay que leer el libro de Jeremías. ¿Qué pasó en ese tiempo? En el tiempo de Jeremías, como por decir unos 600 años antes de Cristo. El Señor habló a través de Jeremías de que cambiaran su camino, ¿verdad? Entonces ellos no quisieron escuchar. Entonces llega un tiempo donde dice, ok, la ira de Dios viene. Ya el mensaje dejó de ser cambien su rumbo. Ya después dice, ok, viene, dice, esto es lo que les viene. Entonces, la gente le valía. O sea, no lo querían escuchar. De hecho, siempre lo trataron mal a Jeremías. Lo trataron muy mal, aún el rey. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con los siervos de Dios? ¿Verdad? Se le exhorta. Ahorita ya es por donde quiera. Uno exhorta, por ejemplo, a un pastor y no, pues te corren, te desprecian. Vienes con las ovejas, que en realidad son cabras, y te juzgan de loco. O sea, cuando les hablas, hermano, cuando les hablas del amor de Dios, de la paz de Cristo,
Entonces, ¿qué viene? Viene la destrucción. Entonces, ¿cómo podemos entender la destrucción? En lo físico, por ejemplo, viene el rey Nabucodonosor, conquista, mata, hace un arrasadero casi con toda la nación de Israel. A la mayoría los mataron y fueron crueles, fueron muy crueles al matarlos. Entonces de ahí se llevaron solamente un remanente, que entre ellos iban varios profetas. Entonces, Babilonia representa ese reino de demonios que son crueles. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan cautiva a la iglesia, pero matan a muchísimos. ¿Cómo los matan? Con el pecado. O sea, vamos a decir, una persona roba, ¿verdad? Se roba una bicicleta, por decir, roba bicicletas. Cuando viene ese reino que es cruel, esa persona que se robaba una bicicleta y que no quiso seguir a Cristo Jesús, esa persona ya nada más va a robar bicicletas. Precisamente por causa del pecado, esa persona va a empezar a robar cosas más grandes y va a ser más cruel. Inclusive si antes nada más era robar las bicicletas, ahora tal vez mata a las personas para quitarles las bicicletas o los carros. Eso está pasando ya en muchos lugares. Yo siempre estoy mirando, por ejemplo, en México, eso está pasando. Entonces, pero no nada más es en México, es en varias partes del mundo. Aquí estamos, vamos a decir, en un proceso, ¿verdad? Esa maldad de la que se le advierte a la gente, por ejemplo en México, y la gente por no escuchar, bueno, un día me dice el Señor, yo recibí un mensaje, la copa de la ira está en la mano de Dios. O sea que ya Dios ya ahorita, Él dice, ve y predica el evangelio, el que quiera oír que oiga. El que no quiera, está bien. Ya mi ira, aquí la tengo ya, la copa de mi ira. Ya no es reversible. Entonces, esa maldad va en aumento. Entonces, se los voy a poner de otra forma. Precisamente por rechazar a Dios, el racismo va a aumentar, el nacionalismo. ¿Por qué? Por la avaricia, por la idolatría. La tensión sube, entonces, ¿qué se espera? La guerra. Pero dentro de esas cosas, el reino de Satanás no solamente influye a las personas para que se maten unos a otros, sino que también él lo hace directamente. Tú vas a ver cada vez más personas suicidándose. ¿Por qué? Porque es grande la presión. Gente que se suicida porque escucha a los demonios. La gente puede escuchar los demonios ahorita. Como nunca. Esto está pasando ahorita como nunca y va de mal en peor. Entonces tú puedes escuchar algunas veces que no, pues que aquel se suicidó es porque andaba en las drogas. Bueno, pero ¿por qué andaba en las drogas? ¿Verdad? Entonces esa persona que anda en las drogas, básicamente los demonios acosan a esa persona, termina matándolos.
Esto le aplica aún a las personas que no usan drogas. Esto, ahorita, hay mucha gente con depresión. ¿Por qué la depresión? Precisamente por la maldad de los demonios. La maldad iba a aumentar. Entonces mucha gente le pide a Dios sanación, no sanan. Entonces esas personas no tienen fe en Dios, pierden su fe en Dios. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de eso? De esa tensión. Déjenme mencionarle así casos específicos. La comunidad gay está harta de los acosos de la falsa iglesia. Digo falsa porque no es la iglesia verdadera. Está harta de esos acosos, ¿verdad? Contra la comunidad gay, contra los ateos, contra los que abortan. Están hartos ya de la falsa iglesia. Aquí en Estados Unidos, la gente latina, tanto inmigrantes legales como ilegales, está harta del racismo. La comunidad morena, la comunidad negra, están hartos del racismo. La comunidad blanca está harta de los acosos también, tanto de los latinos como de los morenos. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde surge esto? Viene precisamente por rebelarse contra Dios. De ahí viene todo. O sea, una persona que rechaza el evangelio, de alguna forma le afecta a la persona. Si es blanco, puede ser en el racismo, puede ser si es moreno, si es latino, si es en su trabajo, si es pobre contra el rico, si es rico contra el pobre. O sea, eso es lo de menos. Y aún si no existiera eso, en su propia mente los demonios le dan duro. ¿Verdad? Pues imagínate cómo te sentirías tú que de repente empieces a escuchar voces y fuertes voces que te estén diciendo, ¿verdad? No, tú no sirves para nada, ya mátate, ya no sirves para nada, Dios no te quiere, qué sé yo. ¿Cómo te sentirías que tú escucharas eso todos los días? Que nadie te lo puede quitar. Eso le está pasando a mucha gente. ¿Cómo podemos pelear contra eso? Solamente hay una forma, con el Evangelio. Y está escrito, déjeme seguir. Se entregarán, dice, entonces los entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El católico aborrece al evangélico, a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová aborrecen a los católicos y a los evangélicos. Vamos a decir, los pentecostales, entre los unitarios aborrecen a los trinitarios aborrecen a los unitarios, los arminianos aborrecen a los calvinistas aborrecen a los arminianos. O sea que es un tutti frutti ahorita es de entregar y entregar y entregar y entregar. Eso está pasando ahorita. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? Tú tienes que permanecer en el Evangelio. ¿De qué? De que tú no eres bueno. Dios es bueno. Y por lo tanto, Cristo murió por ti
pagando tu deuda y resucitando para que ya no le tengas miedo a la muerte. Porque si Cristo resucitó, entonces nosotros resucitamos juntamente con Él, ya no morimos. Pueden matar este cuerpo carnal, pero ya no morimos. De eso se trata. O sea, parte del Evangelio, vamos a decir, yo lo pongo en 3 columnas. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, recibió nuestro castigo. Cristo resucitó. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Ya una vez que reconocemos el Evangelio y nos gloriamos, amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Entonces, yo como latino, ¿verdad? Yo como sobran formas de cómo yo soy perseguido. O sea, eso es lo de menos. Entonces, como cristianos debemos de saber que nosotros somos perseguidos. La razón principal por la que somos perseguidos por los demonios, y Dios usa a personas para perseguirnos, o Él mismo muchas veces, ¿verdad? Los demonios también ponen pensamientos en nosotros. Entonces Jesús dice que debemos de resistir a Satanás, y en la medida que nosotros resistimos esos pensamientos malos que nos llegan, y eventualmente, si lo resistimos, sale chiflado. Pero debemos de resistirlo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. Vayan y ustedes estudien cuando Cristo fue tentado. Satanás le puso pensamientos a Cristo, ¿verdad? En la tentación. Y Cristo respondió siempre con la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos también de ser así. Por eso es necesario leer toda la Biblia. Entonces, la tensión crece. Voy a ser otra vez un poquito más específico. Ya se ha cumplido un 80% de lo que profetizó nuestro hermano. A mí el Señor también me reveló algunas cosas. Va a haber muchas personas, va a haber muchas manifestaciones violentas. Ahorita ya puedo entender por qué, ¿verdad? Y de hecho son latinos y morenos. Esto es lo que el Señor me mostró. Puedo entender que es por el racismo. Pero acuérdense, hermanos, no es la gente blanca nuestros enemigos, porque son los demonios. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer para resistir eso? Estar en oración. Debemos de estar despiertos, en oración, estudiando la palabra de Dios. Pero si tu pastor te está enseñando que Dios quiere que seas rico, salte de ahí. Salte de ahí. Porque aquí está, mira, te lo voy a poner aquí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. De otra forma, ahí donde hay muerte, donde no hay vida, estoy hablando de iglesias, de congregaciones. Se predica la palabra de Dios, pero se predica la avaricia, que es idolatría. Entonces, si ustedes estudian la parábola del sembrador, ahí pueden mirar por qué no pueden dar fruto. Y una de las cosas por las que no puede dar fruto esta persona que escucha el Evangelio, es precisamente la de los espinos. ¿Qué es el significado de los espinos? Dice, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas impiden dar fruto.
¿Por qué? Porque no puede servir a dos. Cristo dijo, el hombre no puede servir a dos dioses. El dinero es un dios. De hecho, se menciona en algunas Biblias, sale el nombre Mamón, el dios Mamón. Entonces, ah, o sigues a Dios o sigues al dios del dinero. No puedes seguir a los dos. En tu corazón solamente puede haber uno, Cristo o el amor al dinero. Entonces, Dios quiere que seamos ricos, pero es simbólico. Cristo es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. El Espíritu Santo es tesoro. Entonces, y el oro es pulido. Nosotros somos el oro también. Y debe de ser pulido. Entonces, ahorita está subiendo la tensión. Yo les pudiera decir que aprendan a vivir en la pobreza. Porque vienen tiempos en donde va a haber un cambio. Nuestro hermano lo menciona como confusión económica. O sea, el gobierno a nivel mundial, aquí en Estados Unidos, las naciones desarrolladas, tienen un sistema de mover la economía. Así simple. En el capitalismo básicamente se mueve con la inversión de dinero. Las guerras han sido básicamente, digamos, la guerra fría tenía que ver con ideologías, ¿verdad? El capitalismo y el comunismo. En el comunismo básicamente se decía, no, ¿sabes qué? Los capitalistas, los que tienen mucho dinero, que son pocos, siempre están abusando del que no tiene nada. Entonces esa ideología del comunismo era, ok, no más, ya no va a trabajar así. El problema del comunismo era de que pelearon contra Dios, porque decían la religión es como algo impide el crecimiento, o sea, la gente por la religión se pelea. En el comunismo parte de la ideología era, ok, no tienes que creer en ningún Dios, tú eres tu propio Dios, basado obviamente al manuscrito de la persona que escribió el comunismo, o las personas, porque fueron dos. Entonces, terminó el comunismo, ya triunfó el capitalismo, pero Jesús dijo que Santiago, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, en el capitalismo, por ejemplo, por darle dos ejemplos, por ejemplo, que en realidad es en todo el mundo, pero por darles dos ejemplos. Por ejemplo, Irán era gobernado por unas naciones antes de por Inglaterra, ¿verdad? Antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos, Inglaterra perdió casi todas sus colonias. La última colonia que entregó fue Hong Kong a China, no hace mucho. Pero básicamente las colonias que tenía Inglaterra, uno de los beneficios de la Segunda Guerra Mundial es de que muchos países se independizaron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la nueva potencia después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Estados Unidos fue beneficiado porque la guerra no vino para acá, ¿verdad? Esa se puede ser que ha sido la bendición de Estados Unidos porque está rodeada de dos océanos y es largo. Pero esto no siempre va a ser así, hermanos. Ahorita ya en las guerras, una guerra nuclear, ya eso no cuenta, ¿verdad? Entonces mucha gente tiene su esperanza de que tenemos un ejército muy poderoso. Eso va a acabar también, porque la maldad de esta nación ha llegado a un límite. O sea, ya Dios no va a permitir eso ya. Entonces yo les decía, les voy a dar dos ejemplos. Irán.
En Irán se predica mucho la religión, el Islam, ¿verdad? Una, una doctrina del Islam, porque hay dos, hay más, hay muchas, pero las que más sobresalen, las dos más grandes, una es la que sale de Arabia Saudita, los sunis, y en Irán son los chiitas, que es un tipo de... las dos se basan al Corán, pero hay interpretaciones diferentes, hay libros que le dan, vamos a decir, o sea, pelean. Entonces, se puede decir que hay una guerra básicamente entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, en Irán, Estados Unidos tenía siempre un aliado, ¿verdad? Pero tenía, vamos a decir, así como el México, ¿verdad? Tienen a personas que están entregando al país, ¿verdad? Que en realidad esas personas se enriquecen y el pueblo pues entrega, vamos a decir, lo que le pertenece a su pueblo. Entonces, la religión en Irán llegó a un punto en donde dijeron, ok, no queremos más eso. Sacan al Shah de Irán, 1979. Inclusive la embajada de Estados Unidos fue tomada y tomaron de rehenes a, a varios americanos que se habían quedado, a los que quedaban. Entonces, de ahí empieza la confrontación. En el caso de México, pues simplemente por ser vecinos, pues siempre ha habido diferencias, ¿verdad? Y vamos a decir, una de las cosas donde mucha gente está trayendo a la memoria, inclusive el nuevo presidente de México, es cuando un presidente de México, Santana, entrega, ¿verdad?, varios estados de México a la nación de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre ha estado de alguna forma influenciando, ¿verdad?, la política de México, que ha ayudado, ¿verdad?, a ir creciendo, pero no en el nivel que pudiera crecer, porque en México hay muchos, así como Irán tiene mucho petróleo, México también es un país rico, pero los únicos que se enriquecen en México son muy poquitos. Entonces, siempre ha habido presidentes corruptos, entonces manejados, ¿verdad? Desde aquí. Entonces, ahorita eso está cambiando. No nada más en Irán y en México. En Irán existe esa confrontación. Entonces, básicamente, esta nación, a través de un presidente que fue elegido, fíjense bien esto, hermanos, los que están en Latinoamérica, muy probable no sepan esto, pero fue precisamente la iglesia cristiana aquí, protestante, evangélica, la que le dio se puede decir, ayudó a Bush, hijo, inclusive al padre también, influyó mucho para que fueran presidentes. Cuando George Bush, hijo, es presidente, que era un cristiano nuevo, tenía poquito de ser cristiano, no tenía mucho, él decidió combatir a Irán. Básicamente esta es la política, para que lo entiendan así simple. En Irán es un país muy, muy grande, con muchos recursos, pero sobre todo a través de la doctrina chiita, tiene influencia en todo el Medio Oriente. Entonces, Bush lo dijo, él mismo lo dijo, dice, a ver, vamos a ver, ya Rusia pues ya tronó. ¿Cuál es la amenaza más grande? Y miró que la amenaza más grande era Irán. Dice, ok, necesitamos derrocar, o sea, necesitamos controlar Irán. Entonces, él mismo lo dijo. Entonces empezó para poder atacar a Irán, es necesario primero tener una base ahí todo alrededor. Y hubo un general, inclusive ya retirado, que dijo,
¿verdad? Que iban a atacar 6 naciones antes de atacar a Irán. Pero como no han salido las cosas como lo planearon, iban primero a atacar a Irak, que eso ya pasó, a Siria, a Libia, a Sudán, creo que Somalia, a, en, ¿cómo se llama ahí donde? En Beirut, ahorita no recuerdo el país, en Líbano, y eventualmente atacar a, a Irán. Bueno, esto se les complicó porque hubo otros países en donde empezaron a pelear. Básicamente es Arabia Saudita, Estados Unidos, combatiendo a los chiitas. Lo que salió mal fue ISIS fue creado por Estados Unidos. Y nosotros ya sabemos las atrocidades que hizo ISIS. Entonces eso le salió muy, muy, muy mal. Entonces, pues ahorita ya traen otra política, pero no se ha despegado la idea de atacar a Irán para controlar el petróleo. Todo viene por los intereses del petróleo. Entonces, uno lo mira así desde fuera y digo, bueno, se entiende, ¿verdad? Porque Estados Unidos sin el petróleo, pues, tiene muchos problemas, así como los tiene Europa ahorita. Entonces, déjenme regresar a la profecía. La profecía era de que los bancos iba a haber una recesión muy grande y básicamente se iban a caer los bancos, comenzando en Alemania. Ahorita ya se entiende por qué, ¿verdad? Cómo Estados Unidos le va a poner embargos a Alemania, Japón, ¿verdad? Ahorita inclusive yo no sabía que hace como una semana hubo un incidente con Japón. Entonces ahorita básicamente Estados Unidos quiere seguir controlando la forma que se ha hecho por las últimas décadas y ya los países están hartos también ya de la política, especialmente con este presidente. Entonces, ¿qué va a pasar? Iglesia, Dios no va a hacer algo si antes decirle a sus profetas. El Señor nos advierte, pongan su casa en orden, no es tiempo para andar comprando cosas, no es tiempo para pon orden en tu casa, porque si tienes dinero, tienes que aprender a vivir pobremente, ¿verdad? Porque va a haber un ajuste. Dios va a limpiar, Dios va a limpiar esto que está pasando. Todavía no pasa esto. Viene el IRS contra la iglesia. El IRS aquí en Estados Unidos, el IRS es Hacienda, la agencia gubernamental que cobra los impuestos. En este caso, una entidad que una iglesia no paga impuestos aquí en Estados Unidos. Toda entidad que no es lucrativa no paga impuestos. Pero eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha metido en la política. Esa es una de las condiciones, que la iglesia no se tiene que meter en la política. Entonces, precisamente por iglesia, déjenme decirle esto. Donald Trump es presidente ahorita, aunque no lo crean, pero esto es así. Porque la iglesia cristiana votó por Trump. Cosa increíble, pero bueno. Yo le pregunté al Señor, inclusive antes de que fuera presidente Donald Trump. Entonces, básicamente, él me mostró, fíjense, los indocumentados son un tesoro para Dios. Porque eso habla de que nosotros somos extranjeros viviendo en un lugar que no es el nuestro. Toda la iglesia, todos los que estamos aquí, somos extranjeros.
porque nuestra patria celestial, que es en donde nuestra verdadera patria nos espera. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Así como tratan a los extranjeros, así es como nos tratan los demonios. Entonces, así como entonces el ver cómo tratan a los indocumentados, a los extranjeros, así es como los demonios nos tratan a nosotros. Entonces, es una forma de Dios enseñarnos, mostrarnos, mira hijo, así es como los demonios los tratan, ¿verdad? Pero si me tienen a mí, van a estar bien. Entonces, ¿qué debemos de hacer con los extranjeros a la iglesia? Deben tratarlos con amor, ¿verdad? Porque no hay... Yo después voy a hacer un estudio en relación a esto, porque a veces agarran la Biblia y la tuercen para decir que, que es bíblico mandar para atrás a los extranjeros, cuando no es así. Entonces, la tensión está creciendo, los disturbios están cercas. ¿Qué debemos de hacer? Orar, orar en todo momento, orar. Esto viene, iglesia, esto viene. Entonces, debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque la copa de Dios, de la ira de Dios, ya está en su mano. Entonces, lean al Apocalipsis, es gradual. Primero viene una peste, después viene otra, después, o sea, es gradual, es de menos a más. Estas cosas que están pasando, la maldad va a ir creciendo. Si ahorita hay en México asesinatos a diestra y siniestra, va a empeorar, va a empeorar. Ahora, yo acabo de hacer un estudio cómo cambiar tu ciudad. Esto es posible. En la medida de que tú camines con el Señor, tú puedes ir caminando seguro, aún en una ciudad donde hay muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cuando hablamos de condenación, hablamos de... El secuestro es una condenación. Todo eso es condenación. Aunque también parte de Dios puede usar a un cristiano también para llevar esperanza a aquellos que están siendo atribulados, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo fue encarcelado, ¿verdad? Porque dijeras, oye, entonces, ¿por qué Pablo fue encarcelado? Bueno, no sé si tú sepas, pero gracias a que Pablo fue encarcelado, mucha gente vamos a decir, como que la iglesia recobró fuerza ahí en Roma, y de ahí de la cárcel, Pablo escribió muchas de las cartas que ahora tenemos en la Biblia. Entonces, Dios sabe cómo hacer las cosas, pero sobre todo, el que tiene a Dios tiene paz. Aún cuando les voy a dar este ejemplo y con eso termino. Abraham representa a Cristo, pero también representa a cada uno de nosotros. Abraham, vamos a decir, Abraham es Cristo. Abraham hizo el arca, que es un símbolo de Cristo, que hizo el arca para ser salvos del diluvio de la maldad. ¿Quiénes entraron ahí? Parejitas de niños, o sea, parejitas de cristianos.
No dice un leoncito, o no dice un gorilita, no, parejitas. Entonces, eso es un símbolo también. Entonces, cuando vino el diluvio, cuando vino la destrucción, a Abraham, que representa a Cristo, y a las parejitas que representan a la iglesia, que iban en el arca, ellos fueron salvos. Entonces, aún cuando hay destrucción a su alrededor, eso está en la Biblia, pasa una y otra y otra y otra vez. Eso siempre fue así. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, primero fue sacado Abraham, pues fue Lot, que tenía sus tierras precisamente en las mejores tierras, que era precisamente en el valle, ahí entre Sodoma y Gomorra, fue destruido. Pero Lot primero, el ángel lo sacó. Entonces, Dios nos avisa. Entonces viene el diluvio. ¿Okay? Viene el diluvio. Debemos de entrar en el arca. ¿Cuál es el arca? El evangelio. Entonces, mientras estemos en el arca, así como Cristo iba en una barca, que es lo mismo, y los discípulos iban ahí, venían las tempestades, no debes de tener miedo. Porque las personas, sus discípulos que iban en la barca, que es también un símbolo como otra arca, que es un símbolo del evangelio, nosotros, o sea, los vientos levantan las olas y parece que la barca se va a hundir, pero Cristo va con nosotros, pero va dormidito, pero va con nosotros. Entonces no debemos de tener miedo. ¿Verdad? Los discípulos, para enseñarnos Dios permite que ellos tengan miedo, ¿verdad? Y despiertan al Señor. Señor, despiértate, mira, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar y tú dormido. Entonces Cristo calma la tempestad y los regaña. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Entonces debemos de tener cuidado para no hacer enojar a Cristo también. En medio de la tempestad, Cristo está con nosotros. So, no teman, no teman. Vamos a ayudar a aquellos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que tienen su fe débil. ¿Cómo los ayudamos? Compartiéndoles el evangelio. No, mire hermano, venga, déjeme compartirle. Mire, Dios es buenísimo, Dios es bueno. De hecho, Cristo dijo que Él es el único que es bueno. ¿Verdad? ¿Qué hizo? Que nosotros, aun cuando todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mandó a su Hijo para que muriera, para que llevara el castigo por nosotros. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermana. Gloriece en eso, glorifique a Cristo, glorifique al Padre. Y pídale su gracia, el Espíritu Santo, porque ya la gracia de Cristo ya nos fue dada. Pídale el Espíritu Santo para que nos enseñe y para que nos ayude a amar a nuestro prójimo, sin salirse del Evangelio. Eso es lo que tiene que proteger. Entonces, la meta de lo que se trata es de que Cristo reine en su corazón, no el dinero. Porque una persona, no que el dinero no es malo. Puede haber una persona que tenga mucho dinero en comparación con otra, pero si Cristo está en su corazón, si Cristo reina en su corazón, está bien. O sea, hay personas ya que por abolengo son multimillonarios, entonces Dios los trae, los enseña para que Cristo viva en sus corazones. Entonces el dinero en sí no es malo, es sino quién está en tu corazón. Aquí en esta nación, la mayoría de la gente
ni le preocupa eso de las guerras. De verdad, o sea, la gente es muy... De repente que ya nos vamos a una guerra contra Irán, que eso puede repercutir en la Tercera Guerra Mundial, que quiere decir la extinción del ser humano en la faz de la Tierra. Y como dice la palabra de Dios, la gente seguía comiendo y bebiendo. Viene destrucción repentina. Entonces, nosotros debemos estar preparados. No asustar a la gente, no, no, no. Sino llevar el mensaje de esperanza. Ese es el ministerio para el que el Señor me puso. Para que lo recuerden. No tengan miedo. No tengan miedo. Si lo que venga, lo único que tenemos que tener claro es que ya la obra de Dios en Cristo Jesús fue terminada en lo que Cristo hizo por nosotros. Ya ahora nosotros simplemente nos corresponde. No es difícil cumplir los mandamientos, no es difícil. Juan dice, los mandamientos no son gravosos. Fíjense bien, no es difícil aceptar que Cristo murió por nosotros. Eso no es difícil. Él lo hizo. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Entonces, en la medida que haces eso y le das gracias, eso es fácil. No hay nada más fácil que eso. En la medida que haces eso, Dios te da el Espíritu. Entonces, ya con el Espíritu Santo te ayuda para que leas la Biblia. El Espíritu Santo te ayuda para que vayas comprendiendo lo que Dios te va diciendo a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. El Espíritu Santo te ayuda a amar a tu prójimo. El Espíritu Santo te ayuda a que te goces en las tribulaciones. No es difícil. La carne es débil, pero el Espíritu, la carne se somete al Espíritu. Entonces, cuando somos carnales, pecamos. Pero cuando estamos en el Espíritu, eso se trata de estar en el Espíritu siempre. Ese es el reto. Entonces, cuando estamos en el Espíritu nos ayuda a hacer todo. Todo, todo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, si se fijan, los mandamientos no son gravosos. 2 mandamientos. Creer en Cristo Jesús, en el Evangelio, y amar a nuestro prójimo. No es difícil. Son fáciles de hacer. Pero son fáciles de hacer si el Espíritu nos ayuda. Entonces no es difícil creer el Evangelio. Eso es fácil. Primer mandamiento. Segundo, como consecuencia recibes el Espíritu, entonces ya el Espíritu nos ayuda. Es fácil, entonces ya lo único que necesitas que es dedicarle el tiempo. Porque tú no puedes estar en una relación y no dedicarle tiempo. Si tú tienes una novia y nunca la ves, pues un día regresas con tu novia y tu novia tiene, a lo mejor hasta se casó con alguien más. Tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dedícale tiempo al Señor. Y ahí es donde está la batalla, ¿verdad? Porque nosotros somos tentados, ¿sabes? Satanás nos pone, ponte a ver la televisión, o ponte a hacer esto, y lo menos que hacemos es dedicarle tiempo al Señor. Esa es la batalla, pero ya una vez que nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, a Dios, Él mismo nos ayuda. Ahí cuando nosotros vamos resbalando, ahí cuando vamos cayendo, el Espíritu nos ayuda para que lo adoremos, para que lo honremos. Él nos ayuda, no estamos solos. ¿Okay? Entonces, prepárense porque las cosas van de mal en peor, pero no para asustar a la iglesia, sino para que la iglesia esté preparada y esté compartiendo el amor de Dios
y amando a su prójimo. La paz de Cristo esté con todos ustedes.